Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Gracias. Ahora vamos a leer de los versículos 43, 46 al 48. Le voy a encargar a mi hermana Alma Rosa que me apoye con la lectura. Versículo 46 al 48, por favor. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este oyó que Jesús había llegado desde Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Muy bien. Versículos 49 al 52. Hermana Basilia, por favor. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, Ayer a las 7 le dejó la fiebre. Versículos 53 al 54. Hermana Andrea. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Bueno, hermanos, tengo entendido que nos quedamos ahí en el versículo 50. Dice obviamente que es la historia, ¿verdad? De cuando Jesús sana al hijo de este oficial, ¿verdad? Perteneciente a la región de Galilea, sí, un oficial del rey. Pero vamos a analizar cada una de estas partes para ir descubriendo qué nos quiere revelar la palabra de Dios. Dice el versículo 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Vamos a analizar esta porción entonces de la siguiente manera. Es interesante porque la primera expresión, la primera expresión de Jesús, esa que dice ve, esas dos letritas que parece ser, parecen no decir mucho, pero dicen en realidad bastante. Es en realidad un mandato de parte de Jesús. Entonces, la obediencia en la fe es muy importante. La obediencia en la fe es muy importante. Entiendo que anteriormente ya hemos dicho, hermanos, que la fe a veces es la fe como sustantivo. Se entiende la fe como sustantivo, pero también la fe se debe de entender como un verbo y es lo que significa creer. Y el creer en la totalidad y la plenitud del hombre no solamente se limita a cuestiones de la subjetividad, es decir, creer no solamente se limita en un creer interno, ese creer interno se tiene que revelar en lo externo, ¿sí? Ambas cosas conforman lo que es la fe, porque si nosotros solamente nos limitamos a lo que creemos internamente, pero nuestra fe ahí se termina, pues es una fe mocha, es una fe a medias. Ese es el argumento de Jesucristo, mejor dicho, ese es el argumento de Santiago en Santiago 2:19 que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Los demonios también creen?
y tiemblan, dice. Hermanos, pregunta, en base a Santiago 2:19, ¿los demonios creen en Dios? Sí, creen en Dios, pero ¿van a hacer lo que Él ordena o hicieron lo que Él ordena? Claro que no. Por eso les digo, hermanos, no solamente es un creer subjetivo, también es un creer objetivo. Esa es la totalidad de la fe. Entonces, esto es algo interesante, hermanos. Esto es algo interesante porque dentro del cristianismo nosotros encontramos esa gran falla de entendimiento teológico. Hay personas que creen que la Biblia proviene de Dios y saben que Jesús es el único medio de salvación y, y que el bautismo es necesario para la salvación, que el bautismo es una identificación con muerte, sepultura y resurrección, que la iglesia es importante, que la oración es importante, pero cuando les empiezas a enseñar ese tipo de cosas, esa parte del cristianismo ya no les gusta, ¿sí? Ellos quieren creer en Dios en sus términos, en su visión, en su perspectiva, no la visión que la Biblia enseña, ¿sí? Ahora, ¿hay algo que quieran comentar al respecto, hermanos, antes de continuar? Entonces, a lo que usted me está diciendo, hermano, es que la fe es una acción de lo que hizo este hombre, la llevó, creyó, Ujú. actuó en él y la llevó en acción. Entonces, en esa acción que este oficial tuvo, lo llevó a creer y el resultado fue que su hijo sanó, aunque él no lo miró, que después lo miró. Es, Creyó interna y externamente. O sea, el simple hecho de que haya acudido a Jesús, ya hay una fe ahí, ¿verdad? Pero cuando le dice, ve, le da esa obediencia, él lo hace al instante, hermanos. Él lo hace. Entonces, es interesante, ¿no? Eh, pero sí, hermano, te comento. Personalmente, la fe es una. No, de repente no, la fe es una, pero para fines didácticos tenemos que sistematizarla en objetiva y subjetiva para poder comprenderla, porque a veces se hace una suerte de fideísmo, se hace una fuente de fideísmo. ¿En qué sentido? Oye, ¿sabes qué? Para ser salvo necesitas bautizarse. No, pues si yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Oye, que necesitas ir a la iglesia. No, pues es que yo creo en Cristo. Solamente creer en Cristo ya, solamente eso ya. ¿Sí? Oye, pero tienes que trabajar para desarrollar el fruto del Espíritu, tienes que trabajar en la santidad. O no, pues es que solamente la fe. Esa es una suerte de fideísmo que precisamente se mal utiliza a esto se le conoce como hipercalvinismo, se le conoce, como que la fe es la panacea de todo, o sea, lo subsana todo. Y sí lo subsana, hermanos, sí, la fe es tan poderosa y formidable, pero es como que la vieja confiable de muchos pentecostales y calvinistas, ¿no? Entonces, la fe tiene que ser activada también, hermanos. No solamente es algo interno y subjetivo, es algo que se exterioriza, es algo objetivo, como en el caso de este oficial del rey, ¿sí? Hermano Cristian, adelante, hermano. Sí, hermano, ¿qué tal, hermanos? Sí, hermano, de hecho, también dentro de la lectura mirábamos el devocional anterior que hay un contraste entre los galileos y este hombre, porque cuando llega Jesús ahí a Galilea, dice que los galileos le reciben, verso 45, habiendo visto las cosas que había hecho.
Y decíamos que ahí la palabra es una disposición receptiva, le dieron la bienvenida con buena actitud, pero se aclara ahí que porque habían visto las cosas que Jesús había hecho, habían visto y habían sabido lo que hizo en Jerusalén y lo de el agua en vino que sucedió ahí en Caná de Galilea. Pero en este caso, este hombre no menciona que hubiera visto todas esas cosas. Este hombre dice que se entera que Jesús está en Galilea y él viaja estos 32 kilómetros, viaja, ruega, o sea, busca a Jesús, lo reconoce que en él puede encontrar ayuda porque decíamos que este hombre con la posición que tenía de oficial, de cortesano con el rey, pues tenía conocidos, tenía autoridad, tenía economía, pero realmente no encontró ayuda en nada de eso, sino que fue a Jesús sabiendo que él podía ayudarlo y llega y le ruega por ayuda. Jesús le dice, en el 48 notábamos eso también. Jesús a la frase, si no viereis las señales y prodigios, no creeréis. Y veíamos a través de otras versiones, hermano, que no estaba hablándole directamente a Jesús, sino era una referencia a la gente que ya había estado ahí, los Galileos. Y vuelve a utilizar, si no ven, ustedes no creen. Y este padre de familia lo que hace es obedecer a la palabra que Jesús dice. O sea, entonces realmente esta persona sí está teniendo una fe sin necesidad del ver. Ujú. Por eso mencionamos ese contraste, que es lo que tú dices. O sea, y estoy totalmente bien de acuerdísimo en que a veces nosotros por el ver creemos o realmente no tenemos motivos adecuados en nuestras convicciones, pero este hombre nos da una evidencia de ello. O sea, se necesita fe para venir al Señor, una parte de la fe, pero también la fe se muestra en acciones, se muestra en hechos, se muestra en decisiones. Entonces, creo que este hombre, y decíamos ya por último, que es uno de pocos ejemplos que Jesús lo dejan sorprendida la fe. Mencionamos al centurión y a la mujer sirofenicia, que impactan a Jesús por la fe que ellos tienen siendo que no son judíos. Y este hombre es otro ejemplo de no siendo judío, hasta menos lo que podemos ver, no siendo judío, tiene una fe realmente activa, viva. Ujú. Entonces, sí, sí es el contraste ahí que también encontramos, hermano. Gracias, hermano. Evidentemente, hermano, y saben que en el ministerio nos hemos encontrado con muchas personas que se acercan a Dios, que quieren darle el brazo a torcer a Dios, diciéndoles que si les hace un milagrito, él se va a acercar o ella se va a acercar, ¿no? Nos encontramos de manera constante esa situación, ¿no? Por ahí en el libro de los Hechos, si no me equivoco, fue Pablo quien lo comenta. Es una de las bienaventuranzas que andan por ahí de repente, flotando por ahí en el en el Nuevo Testamento, que dice así: bienaventurados los que no vieron y creyeron, dice. Bienaventurados. Y lo dice en el sentido de que eh, saben que en el tiempo del ministerio del maestro, pues muchos de ellos, deje usted el tema de Jesucristo ministrando, porque no es la única ocasión, también los vemos en el Antiguo Testamento, en el caso de Moisés, ¿no? Todos los milagros que hizo Dios en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Jesucristo, cómo obraron milagros y aún así notamos un pueblo rebelde, un pueblo incrédulo, un pueblo de dura cerviz. Entonces es verdaderamente preocupante, hermanos, ¿verdad? Entonces, y también es interesante, hermanos, cómo Juan enfatiza esta cuestión precisamente. Dice ahí en el versículo 50, ve, dice, ve, esa es la orden. Pero fíjese cómo termina el versículo 50, y se fue, dice. O sea, al instante se fue para ver qué acontecía con su hijo, ¿no?
Y hermanos, anda por ahí mi hermana Liz. Hermana, una pregunta. ¿Cuántos hijos tiene, hermana? Solo uno, Solo uno. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué haría por su hijo? lo que sea. Lo que sea, ¿no? Hay padres que inclusive tienen a sus hijos en momentos difíciles de cáncer, de enfermedades, de problemas que si los padres tuvieran una pastilla para que se les transmitiera la enfermedad, cuán grave fuera, ellos la tomaron. Entonces, a este hombre, a este oficial, seguramente lo vieron en el devocional pasado, ya no le importó ninguna cosa. Lo vemos en el caso del oficial del rey, lo vemos en el caso también de aquel principal de la sinagoga. El amor de padre es mayor, es supremo. Entonces, aquí lo notamos precisamente en este caso, ¿no? Entonces, es interesante porque cuando el Señor le dice, tu hijo vive, dice, ve, tu hijo vive, significa que su hijo no iba a morir, ¿sí? No iba a morir. Entonces, como dice un comentarista llamado James Ofase Brown, dice, la curación más rápida que un relámpago desde Caná hasta Capernaum fue sentida por el joven moribundo, dice. Entonces, vemos en este versículo 50 la reacción del oficial y se fue. Esto nos muestra que la fe verdadera es una fe que actúa. ¿Se acuerdan ustedes el caso de Naamán el sirio? ¿Han escuchado la historia de Naamán el sirio? ¿Qué dice esa historia, hermanos? A ver, platíquenme. Es al que le dicen que se lave en el río Jordán 7 veces. Así es. Naamán Tenía lepra. así es, Naamán tenía lepra, era un general del ejército sirio. No sé cómo estaban las relaciones entre Israel y Siria en ese momento. Parece ser que había un acuerdo de paz. Este gran general sirio tenía lepra, como dice nuestra hermana Cecilia, y precisamente, pues el leproso, pues prácticamente tenía que vivir aislado, proscrito a reservas de este gran general, ¿no? Que tenía sus medidas, tenía su distancia, ¿no? Entonces, ¿qué le dicen? En Israel hay un profeta que puede ayudarte, puede asesorarte sobre esa cuestión, ¿no? Entonces, un siervo precisamente de este profeta, perdón, un siervo de este general le da el consejo de que se acercara a Eliseo precisamente, ¿no? Va y se acerca, llega con toda su comitiva, y manda, si no más me equivoco, Eliseo no sale, si no más me equivoco, no sale, manda a su siervo, Giesi, y le dice que vaya y se lave en 7 ocasiones en el Jordán, le dice. ¿Y qué es lo que dice él? ¿Se acuerdan? Dice él, Sí, se enojó porque pensaba que el profeta iba a salir y más cuando le dijo, oye, pero ¿qué aquellos ríos no están mejores que este? Y entonces, pues ya se acercan los siervos y le dicen, oye, si te piden esto y esto, ¿no lo harías? no, pues sí, dice, no, pues sí, cierto, ¿no? Entonces va, lo hace y dicen que queda más puro que la piel o queda así como que muy, muy límpida como la piel de un bebé, ¿no? Sí. Entonces, es interesante porque, o sea, ese es un claro ejemplo de la obediencia, del poder de la obediencia.
del poder de la obediencia a la fe, del poder a la obediencia a la fe. ¿Por qué 7? ¿Por qué no mejor 3? ¿Por qué 7? Mejor 12. ¿Por qué el Jordán si hay ríos más limpios allá en Siria? No es lo que tú le metas, es la obediencia a la fe de lo que te están ordenando. ¿Sí? Entonces, esa parte es interesante, ¿no? Es interesante, ¿no? Ahora, continuando aquí con la lectura. Versículo 51 dice, versículo 51 al 53. 51 al 53 dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Creyó él con toda su casa. ¿Sí? Bien, vamos a, vamos a explicar lo siguiente. Ok, cuando el noble judío se dio cuenta que su hijo había sido sanado, supo que Jesús era más que un mortal, ¿no? Jesús es divino. Y a partir de ese momento, este hombre noble y su casa van a poner su fe en Jesús. Hubiera sido interesante, hermanos, saber qué habrá pasado con esa familia en el futuro. No me he topado ahorita con alguna tradición que especule algo al respecto, pero, pero si Juan, el evangelista, lo incluyó es por algo, ¿no? Frecuentemente, hermanos, en el Nuevo Testamento, familias enteras expresaban la fe en Cristo, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué otras familias enteras llegaron a creer en Jesús, hermanos? ¿Se recuerdan alguna de ellas? Toda la familia Cornelio. La familia de Cornelio. ¿Cuál otra? Hay una más. Centurión, Lidia, Carcelero. El carcelero de Filipos. Exacto. Ahora, aquí se introduce otra, otra ideología un tanto equivocada, ¿no? Porque para algunos grupos denominacionales, este, para algunos grupos denominacionales, este, eh, bueno, este, les comentaba que dentro de los grupos denominacionales, el creer solamente, el creer subjetivo, es suficiente para la salvación.
Entonces, a veces se ha hecho una suerte de que, por ejemplo, en el caso del carcelero de Filipos, ¿verdad? Cuando dice que creyó toda su casa y fue salva, ¿no? En el caso del libro de los Hechos, ¿no? Cuando más adelante dice que el apóstol Pablo llegó y les predicó y creyeron y fueron bautizados. En esos términos es que creyeron, ¿no? Por eso, en ocasiones, la palabra creer es un asinécdoque para hablar de todo el plan de salvación en algunos versículos. Pero eh, esta parte es importante que la entendamos en los términos de que en su individualidad, toda la familia, ¿verdad? Creyó en Jesucristo, creyó ¿qué fue lo que creyó? Que efectivamente Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que Él es todopoderoso, que Él es quien decía ser, ¿no? Entonces, y así le sucedió también en el caso de la familia del carcelero de Filipos, en el caso de Cornelio, ¿verdad? Entonces, son algunas historias, ¿verdad? Y por otro lado también, hermanos, por otro lado, quizá fue este oficial quien compartió con Herodes este milagro y desde entonces este rey le quería conocer. Mire, vamos allá a Lucas 23. Vamos allá a Lucas 23, versículos 6 al 9. Hermano José Canchola, por favor, me apoyas con la lectura, por favor? Sí, hermano. Déjame compartir pantalla. 6 al 9, adelante. Entonces Pilato, oyendo decir, perdón, entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Hasta ahí, hermano, hasta ahí. Entonces, cuando dicen esta parte del versículo 8, porque hacía mucho tiempo que deseaba verle, dice, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos precisamente esta cuestión, ¿no? Entonces, hay una muy alta probabilidad que, además de muchas historias, creo que se podría sumar precisamente la de, la de Herodes, el rey Herodes, ¿no? Entonces, pues ahí vemos uno de los tantos milagros, ¿verdad? De los tantos milagros que hizo Jesús. Ese es el segundo, como dice el versículo. Hermanos, eh, el Señor, me pongo a pensar y digo, sanar a alguien de la muerte, pues es algo formidable, es algo increíble, ¿no? Sanar un flujo de sangre de una mujer que tenía alguna especie de tumor y que ya llevaba años con ese problema. Levantar a alguien que realmente ya estaba muerto, multiplicar los panes. Hay milagros que son formidables, hermanos, pero un milagro sanado a la distancia y que fuera una fiebre,
una fiebre maltratada, obviamente que porque la medicina está muy avanzada. Y este va a ser, Juan enfoca esos milagros. Jesús hizo muchos, pero Juan registra 7. Hay algunos más por ahí, ¿verdad? Pero en Juan, en el Evangelio de Juan. Pero Juan registra 7. La pregunta es, ¿por qué este? Cuando hay otros milagros que eh, a lo mejor pudieron haber sido mencionados con más detenimiento. ¿Qué piensan al respecto, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué podemos concluir de esto? Los escucho, hermanos. ¿Por qué a la distancia? ¿Por qué la fiebre? ¿Por qué registrarlo, Juan? Hermano Andrea. Como para enseñarnos que Dios es todopoderoso y es soberano de todo, que para Él no hay obstáculos, Ujú, no hay nada. O sea, Él puede hacer lo que quiera ujú. y con quien quiera. Creer, creer en el nombre de Jesús, es creer en sus cualidades y perfecciones, y entre ellas que es todopoderoso. O sea, Juan no solamente te metió un milagro por meterlo. Había en ese milagro, en esa señal, bueno, Juan le llama señal, ¿se dan cuenta? Más que milagros, son milagros, pero le llama señal. La señal te indica algo, enfoca algo, ¿sí? El enfoque y la dirección tiene que ver con la fe. La fe en lo que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir al respecto? También se ve que no hace acepción de personas porque fue con un oficial del rey, el hijo. Ujú, Este, y pues la distancia que era bastante, o sea, para ir caminando y ahí vemos que fue inmediato, o sea, no fue necesaria su presencia, sino simplemente con el indicar o mandar, con ujú. eso era suficiente. No hay enfermedad que se resista a Él, ¿verdad? No hay imposibles para Jesús, por eso Él lo dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible, dicen. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más pueden decir? Ahora, no hubo mucho diálogo, hermanos, y no hubo mucha rebatinga. No, tú no eres judío o eres un cercano al rey Herodes y tu padre trató de matar trató de matarme, no sé. Ya dijimos número 1, la fe en Jesús. Número 2, que todo es posible para Jesús. Y número 3, ¿qué podría ser? ¿Qué les parece? Bueno, lo dijo la hermana Basilia, no hace excepción de personas. Pero no, ¿se dan cuenta, hermanos, que en la primer señal, Jesús estuvo en medio de una boda y ahora lo vemos atendiendo a un padre preocupado por su hijo? Parece ser que Jesús tiene un especial cuidado por las familias también. Dios ve con buenos ojos a la familia, hermanos. Entonces, la familia es algo que se estableció antes de que el pecado existiese. Yo creo que fue una de las razones de la creación. Dios quería
extender su tabernáculo y compartirlo con sus hijos, con sus criaturas. Entonces, el concepto de familia es un concepto divino, es un concepto divino. Entonces, Dios va a poner especial cuidado con la familia, especial cuidado con la familia. ¿Hay algo más que quieran compartir, hermanos? Si no, para continuar. Hermano Horacio, creo que ahí nos está demostrando también lo que es la omnisciencia del Señor, que Él con solo su palabra, en el lugar donde que estuviese, iba a llegar la necesidad a quien la requiere, a quien lo llamamos desde nuestro corazón, desde nuestra creencia más profunda, porque tenemos esa fe en Él y es lo que demuestra también el hecho de que algunos todavía no creen eh, sobre la Trinidad, pues el hecho de que Jesús, Dios y Espíritu Santo son uno solo. Así Y de es, ahí deriva la omnisciencia en donde quiera que Él esté. así es, así es. Y en la medida que nosotros creamos en sus perfecciones o cualidades, siempre lo hemos dicho, nuestra vida va a cambiar radicalmente en el sentido de que si nosotros sabemos que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, pues trabajaríamos un poquito más en las cosas que sentimos y pensamos. Si sabemos que Él es omnipresente, pues sabemos que está en todo lugar, en su omnisciencia. Entonces, eso también nos ayuda a cambiar mucho nuestras actitudes. El saber que nos conoce, el saber que nos ve y que es todopoderoso y que no importa la distancia para nuestro Señor, que Él puede hacer todo posible por medio de su poder. Pero también un medio importante es la fe. Bien, ¿algo más que quieran comentar, hermanos? Hermano, Sí, hermana Lourdes, adelante. también creo yo que es un ejemplo para todos nosotros, ¿verdad? Porque por eso está escrito en la Biblia, por eso lo estamos viendo a detalle, ¿verdad? Y todo lo que han expuesto mis hermanas aquí, que es omnisciente, pues que no es excepción de personas, que pues tiene todo el poder y para él no hay ningún imposible donde quiera y a la distancia y donde sea, ¿verdad? Yo lo veo como un ejemplo para nosotros mismos, aún nosotros que somos cristianos, para que pensemos en eso, para que, como usted está diciendo ahorita, ¿verdad? También sabiendo que es omnisciente, pues debemos tener pues cuidado en hacer ciertas cosas que nos parece que solamente nosotros sabemos, pero Dios lo sabe todo. Entonces, siento que es un ejemplo para nosotros, para la hora de nuestra propia fe, para la hora en que nos encuentremos con alguna preocupación, con algún problema, con lo que sea, o sea, acordarnos de estos textos que estamos viendo, acordarnos de esto que estamos estudiando y que lo tengamos bien presente y que nos preguntemos cuán grande es nuestra fe y que nos acuerdemos de esto, ¿verdad? Que no nos pase como lo que dice en Mateo 17:20, cuando Jesús les dice a los discípulos, pues por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate acá o allá, porque así como hubieron personajes que Jesús se sorprendió, se maravilló de su fe, pero también hay quienes ha faltado fe, Claro, así como a Pedro también, cuando estaba en el agua caminando. Entonces, pues la fe es como para que nosotros mismos digamos cuánta fe tengo, pero sobre todo cuando nos encuentremos en esos momentos en que más deberíamos de confiar en Dios. Creo que es una aplicación para nosotros también,
para saber cuánta fe tenemos y la fe que deberíamos de tener y la fe que Jesús quiere que nosotros tengamos. Muchas gracias, hermano. Gracias. Bien, hermanos. Concluimos con este versículo. Juan capítulo 4, que es un versículo eh, que nos da un panorama una declaración de intenciones por parte de Juan. Sí. Versículo 54 dice, esta segunda señal hizo Jesús, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Todo esto que nos está narrando es precisamente cuando estaba ya a punto, ¿no? de empezar su ministerio en Galilea. Eh, Voy a comentar algo, eh, no de manera doctrinal, pero sí se comenta por varios eruditos, estudiosos, bueno, haciendo algunas cuentas ahí con el tema de la Pascua, creemos que Jesús, su ministerio terrenal duró 3 años, pero pensamos también que el primer año el Señor estuvo entre Galilea y Judea, y particularmente Judea. Lo que nos registran Mateo, Marcos particularmente, nos registran los 2 años que estuvo ministrando en la parte de Galilea, ¿no? Pero Juan nos, hasta este punto, nos platica un poquito ese año que no nos platican Marcos y Mateo, ¿verdad? Y también Lucas, también Lucas. Entonces, como que Juan nos pone material inédito que antes no había sido escrito para que nosotros tengamos un poquito más de información, pero está muy focalizado. Por eso Juan es un libro teológico, porque tiene un orden. Primer señal, segunda señal, tercera señal y así consecutivamente, ¿no? Hay un enfoque, hay una dirección, ¿sí? Hay una finalidad, una visión y un propósito en todo esto. Por eso dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora, no fue el segundo milagro, hermanos. No fue el segundo milagro que hizo. El Señor ese año seguramente ya hizo un montón de milagros, pero acuérdense, Juan los está listando con un propósito teológico. Y el propósito teológico aquí es la fe, el tema de la fe, ¿no? Ahora, tengo, hace algún tiempo, hermanos, eh, les voy a compartir esto. Si quieren apuntarlo, pueden hacer. Hace algún tiempo, de hecho, cuando estudié en Monterrey Escuela de Predicación, esta fue mi predicación final, ahí en Sierra Ventana. Hice, ah, me gustaba mucho el Evangelio de Juan porque eh, precisamente aquí estoy lo que les estoy comentando, ¿no? Dice, las 7 señales de Jesucristo en Juan tienen 7 propósitos muy bien definidos. En lo personal, le intitulo Él es omnipotente. Él es omnipotente. Primero, Jesús tiene poder para transformar las cosas, que es la primera señal en Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. Segundo, Jesús tiene poder para crear fe en el corazón. Juan capítulo 4, versículos 43 al 54, que es el segundo. Tercero, Jesús tiene poder para sanar toda clase de invalidez física, material, etcétera. Juan capítulo 5, versículos 1 al 9.
Cuarto, Jesús tiene poder para cuidar y proveer. Juan capítulo 6, versículos 1 al 5, la alimentación de los 5,000. Quinto, Jesús tiene poder para hacer lo imposible. Juan capítulo 6, versículos 16 al 25. Número 6, Jesús tiene poder para crear una visión espiritual. Juan capítulo 9, versículos 1 al 41. Y séptimo, Jesús tiene poder para que los muertos escuchen su voz. Y de esa manera, nosotros podemos notar, ¿verdad? Los 7, de manera bosquejada, las 7 señales que vienen en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. ¿Qué les parece, hermanos, si concluimos este devocional con la lectura de el paralítico de Betesda? Solamente vamos a leerlo y terminamos el estudio, ¿sí? Vamos a leer este texto. Le voy a pedir a mi hermana Cecilia Pech que me apoye con los versículos 1 al 4. Y luego de ahí mi hermana Liz del versículo 5 al 8. El 5 al 8. Después de ahí nuestra hermana Andrea del 9 al 12. Y ¿usted ya leyó, hermana Alma Rosa? Sí, Sí, ¿verdad? hermano. Ok. Pues usted, hermana, del versículo 13 al 17. Ok. Ok. Eh, Muy bien. Hermana Cecilia, por favor, versículos 1 al 4. El paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículos 5 al 8, hermana Liz, por favor. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Gracias, hermana. ¿Quién continúa? Ya no me acuerdo. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Okay. Hermana Alma Rosa. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar.
Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Vámonos, vámonos. Bueno, pues aquí hay que bastante que explicar, hermanos. Fíjese que ahorita viendo la lectura así continuada, me doy cuenta, hermanos, que más que el poder de Jesús para levantar a los paralíticos, vemos a un Jesús, bueno, una persona que no lo entienda, lo vamos a ver como un Jesús transgresor de la ley, ¿no? Parece ser, pero no lo es. Hay algo que el Señor quiere enseñarnos aquí, ¿verdad? Pero esas son cosas que vamos a ir descubriendo de poco a poco ya para el próximo martes, si el Señor lo permite. Vamos a hacer lo posible. El próximo martes yo me voy a encargar de abrir Juan 5, entonces, y ya lo dejaríamos para la próxima semana. Bueno, hermanos, vamos a terminar con una oración. Vamos a terminar este devocional. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar la cabeza en reverencia y vamos a orar. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle por este día que usted nos da, Padre, por la oportunidad que tuvimos, Padre, de leer, escudriñar su escritura, Padre. Gracias, Padre, porque tenemos los medios tecnológicos para estar conectados, para aprender de su palabra. Gracias por los hermanos que se dan el tiempo para escudriñar las escrituras, Padre. Gracias porque se hace posible este grupo de estudio, Padre, pidiéndole por la T, Padre, por la escuela, Padre, en cada uno de los lugares donde estamos, en las iglesias donde servimos y somos miembros, Padre. Le pedimos que usted nos bendiga enormemente, Padre, pidiéndole que bendiga nuestra vida, que bendiga la vida de nuestros seres amados, de todos aquellos que son parte de nuestra vida. Bendícelos enormemente, Padre. Pidiéndole también, Padre, que nos ayude a crecer en la fe, Padre, que nos dé los elementos pertinentes, Padre, para no desmayar, Padre, que nos protege y nos resguarde, Padre, en lo interno y en lo externo, Padre. Denos la fortaleza, denos la voluntad, Padre, el entendimiento, la sabiduría, el amor, la humildad, Padre, para poder ser ejemplos, Padre, una imagen y semejanza de Jesucristo en nosotros, no por nuestros méritos, Padre, sino sus méritos en nosotros, Padre bendito. Le pedimos que nos siga bendiciendo en el resto del día, Padre, y que no nos deje y que no nos desampare. Gracias, Padre, por este día maravilloso, estos tiempos que nos da, y todas estas cosas las pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén.